tal? Mi nombre es Carlos René Martínez, del Instituto Tecnológico de Tijuana, estudiando la carrera de Ingeniería Industrial, quinto semestre, Grupo Z, tomando la materia Inferencial 2 con el maestro Juan Morales. Vamos a hablarles del tema de correlación y regresión correlación. La definición: existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas está relacionada de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de la relación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos pareados de x y y en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación producto-momento de Pearson, en honor a Karl Pearson, quien lo desarrolló originalmente. Las propiedades del coeficiente de correlación lineal R: la primera es: el valor de R siempre estará entre -1 y 1. El valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierten a una escala diferente. La tercera propiedad: el valor de R no se ve afectado por la relación de x o y. Intercambie todos los valores de x y y, el valor de R nunca sufrirá cambios. El valor de R mide la fuerza de una relación lineal. No está diseñada para medir la fuerza de una relación que no sea lineal. Los valores de R es muy sensible a los valores atípicos, en el sentido de que un solo valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. Los errores comunes en las correlaciones: como primer error es concluir que la correlación implica casualidad. El segundo proviene de los datos basados en promedios, ya que los promedios eliminan la variación individual y pueden influir en el coeficiente de correlación. Un tercer error es que implica la propiedad de linealidad. Si no hay una correlación lineal, podría existir una correlación no lineal. El primer ejemplo que tenemos es de la correlación y regresión sobre del cerebro e inteligencia. A continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones del CI de Wechsler de un grupo de sujetos según datos de Staley and Brainside, Headside and Intelligence Quotient and Munch, Gori, Twines de Tramoetz, Neurology, volumen 50. Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del CI, para que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Aquí tenemos los datos dependiendo del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos. Como podemos ver aquí, tenemos los tamaños y la inteligencia, dada la relación que nos dice que entre más grande sea el cerebro, mayor es el índice de inteligencia. Como podemos ver, si aquí en los rasgos podría ser, pero vamos a resolverlo con el ejercicio. Como primera instancia vamos a ir a estadística, estadística básica y correlación. Estas variables son el tamaño del cerebro y coeficiente intelectual. Opciones lo dejamos en 95, dado que no nos da el límite de significancia. Gráficas igual. Y en los resultados vamos a seleccionar tablas de correlaciones en parejas para que nos dé el p-value. Vamos a aceptar. Y ya tenemos lo que es nuestras gráficas de matriz de tamaño del cerebro en metros cúbicos con el coeficiente intelectual del 95% de confiabilidad con correlación de Pearson. Podemos ver la distribución de los datos, siendo que todos están distribuidos y están dispersos. Solamente tenemos dos que se asemejan, que están muy cerca. Los datos que nos interesan es el coeficiente intelectual. Las correlaciones es de 0.179, redondeando a 0.18. Y la correlación en pareja de Pearson, dándonos el valor p-value es de 0.620, siendo mayor a 0.05, que es nuestro nivel de confianza. Para hacerlo más entendible, vamos a ir a
asistente, regresión, regresión simple. La columna Y vamos a poner coeficiente intelectual, columna X, tamaño del cerebro, vamos a seleccionar lineal, nivel de significancia vamos a dejarlo tal cual y lo corremos. La regresión para el coeficiente intelectual versus el tamaño del cerebro, el informe del resumen nos da que el valor P es mayor a 0.5, entonces nos dice, ¿existe una relación entre Y y X? Dado el valor P, nos dice que no. La prueba se basa a nivel de regresión alfa que usted está dispuesto a aceptar y concluir que existe una relación entre Y y Z cuando X cuando realmente no es así. Entonces, con este dato tenemos la evidencia suficiente de que no hay una relación entre Y y X. Aquí tenemos el porcentaje de variación explicado por modelo. El valor R de cuadrada es igual a 3.21. Es muy bajo. El modelo de regresión, aquí nos dice R cuadrado indica que también la línea de regresión se ajusta a los datos. Específicamente mide qué proporción de variación en la respuesta y explica por las variables de X representa el modelo de regresión. Mientras mayor sea el valor R cuadrado, mejor se ajustará la línea de regresión a los datos. Entonces podemos ver que está muy bajo, entonces no tiene su regresión lineal, no es muy buena. La correlación entre Y y X, aquí nos dice que sin correlación, negativo perfecto y positivo perfecto, entonces estamos casi sin relación, entonces nos dice que la correlación entre el coeficiente intelectual y el tamaño del cerebro en metros cúbicos no es, no es estadísticamente significativo dado su valor p-value, que es mayor a 0.05. Aquí podemos ver la distribución de los datos en una gráfica de línea ajustada para el modelo lineal. Este modelo ya lo hemos mirado, aquí está más grande. Aquí está la distribución de los datos. Y aquí tenemos una tarjeta de informe. El tamaño de muestras que se utilizaron fueron de 10. No es lo suficiente grande como para proveer una estimación muy precisa de la fuerza de la relación. Y datos poco comunes. Un punto de los datos tiene un valor de X poco común, lo cual puede causar que la línea ajustada se acerque más a los puntos poco comunes y se aleje de los otros puntos. Entonces, con esta información podemos responder a estas preguntas. ¿Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del CI? Como ya resolvimos el problema, no hay la evidencia suficiente para poder determinar si hay una relación o no entre el cerebro y el tamaño del cerebro y la puntuación del CI. Parece que las personas con cerebro más grande son más inteligentes. De igual manera, no tenemos esa relación. Entonces pasaremos al siguiente. Aquí tenemos los resultados. Y pasaremos al siguiente ejercicio. Continuando con el siguiente ejercicio, correlación y regresión. Correlación. Ejercicio calentamiento global. La preparación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración del dióxido de carbono. A continuación se presenta la concentración en partes por millón del CO2 y las temperaturas en centígrados para diferentes años según los datos del Air Policy Institute. ¿Existe una correlación lineal entre las temperaturas y la concentración del CO2? Aquí tenemos los datos del CO2 que nos da en partes por millón y la temperatura. Vamos a resolver el ejercicio. De igual manera aquí ya tenemos los datos capturados. Vamos a ir a estadística.
estadística básica, correlación. Seleccionamos nuestras variables. El resultado, tabla de correlaciones en parejas, aceptar. Y podemos ver la distribución de los datos. Aquí está muy pareja y aquí se disparan y se separan. Y en las correlaciones tenemos un valor de 0.892. Casi podríamos redondearlo a 0.9. Y nuestro valor p-value es de 0.001, que al contrario al ejemplo anterior, este valor es menor a 0.05. Entonces vamos a ir a asistente, regresión, regresión simple, vamos a seleccionar temperatura y partes por millón, columna X, seleccionamos lineal y aquí ya tenemos los datos. Aquí dice regresión para temperatura, el informe en resumen de los datos. Si existe una relación entre Y y X, la relación entre temperatura en centígrados y el CO2 partes por millón es estadísticamente significativa, dado que el valor P es menor a 0.05. Como podemos ver aquí, nos arroja el valor, dado que el valor pi que nos dio es de 0.001. Aquí nos dice que sí existe una relación entre Y y X. El porcentaje de variación explicada por el modelo. Aquí estamos dentro de la línea verde. Nos dice que el modelo de regresión para explicación del 79.56% de la variación en la temperatura. Entonces tenemos un porcentaje alto, casi un 80%. La correlación entre Y y X es positiva y nos dice que la correlación positiva R es igual a 89. Indica que cuando el CO2 parte por millón aumentada a la temperatura también tienden a aumentar. Entonces cuando aumenta el CO2 aumenta la temperatura, entonces sí existe esa correlación. Aquí nos da muy claramente esa correlación. Entre mayor aumente el CO2, aumentará literalmente la temperatura. Y la gráfica de línea aquí nos muestra los datos que están muy bien distribuidos. Aquí solamente tenemos un dato que está movido, que no está muy alineado, pero aquí podemos ver esa alineabilidad. Y aquí está el mismo dato, Dice, el tamaño de las muestras N no es suficiente grande como para proveer una estimación muy precisa de la fuerza. Y pues ya nos estaremos brincando las preguntas que nos hace el ejercicio. ¿Existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración del CO2? Dado a los resultados que obtuvimos, podemos decir que sí hay una correlación. Pasaremos al siguiente tema. Continuando con el tema correlación y regresión, la definición es: a partir de un conjunto de datos muestrales variados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre dos variables x y y. La gráfica de ecuación de regresión se denomina recta de regresión o recta del mejor ajuste o recta de mínimos cuadrados. Y es igual a b0 más b1x. La ecuación de regresión expresa una relación entre x, llamada variable explicativa, variable de predicción o variable independiente, y y, llamada variable de respuesta o variable dependiente. La definición: cuando se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal es una variable de cantidad que se modifica cuando las otras variables cambian, exactamente una unidad. La pendiente b1 en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre en y cuando x cambia a una unidad. En un diagrama de dispersión, un valor atípico es un punto que aparece muy lejos de los otros puntos de los datos. Los datos muestrales variados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan
fuertemente la gráfica de la recta de regresión. Otra definición de residuo. Para una muestra de datos variados X y Y, un residuo es una diferencia entre el valor Y muestral observado y el valor de Y predicho por medio de la ecuación de regresión, es decir, residuo es igual a Y observada menos Y predicha igual a Y menos Y. Una recta satisface las propiedades mínimas cuadrados y la suma de los cuadrados de los residuos es la menor suma posible. Una gráfica de residuos es una gráfica de dispersión de los valores x, y, una vez que cada uno de los valores de las coordenadas y se han reemplazado por el valor residual y observada menos y predicha, es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de los puntos x, y menos y predicha. Como primer ejemplo, tenemos la edad y tamaño de la cintura de los hombres. Esta correlación que a continuación se presentan las edades de 40 hombres y los tamaños de la cintura determinada en la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de los cuales cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre de edad de 20, 40 y 60 años. Vamos a resolverlo. Aquí ya tenemos los datos, dice que son 40, efectivamente. Tenemos el tamaño de la cintura de cada uno de ellos. Vamos a ir a estadística, estadística básica y correlación. Vamos a ver qué correlación tienen estos datos. Aquí el único dato que vamos a cambiar, va a agregar esta tabla de correlaciones en pareja para que nos dé el valor p-value. Aquí tenemos la gráfica de dispersión, pero ahorita la vamos a ver más detalladamente. Aquí podemos ver el tamaño de la muestra, que son 40, y la correlación existente entre el tamaño de la cintura de los hombres, de la edad de los hombres, es de 0.845, casi un 85. 0.85, y lo que podemos ver aquí o denotar es que el valor P es 0. Entonces desde aquí ya podemos partir de que sí existe una correlación entre la edad y la cintura, del hombre. Para hacerlo más visible vamos a ir a estadística, vamos a ir a regresión de línea ajustada. Aquí la respuesta Y vamos a poner la cintura del hombre y en predicto o la X vamos a poner la edad. Aquí vamos a poner en gráficas que nos arroje todas estas individuales. Vamos a aceptar. Aquí dejamos igual, aceptar. Y aquí ya tenemos nuestra recta, nuestra línea ajustada. Vamos a ver que hay muchos datos que están muy unidos, aunque hay dispersión, pero hay muchos datos que están o se encuentran. Y que nuestra S es de 5.58, nuestra R cuadrada es de 71.4%, la R cuadrada ajustada es del 70.7. Es muy significativo entonces. Y nuestra gráfica de probabilidad es una distribución normal. Y nuestro versus ajuste, la respuesta en tamaño de la cintura de los hombres. Vamos a ver que están alineados, pero aún así hay dispersión. Y lo podemos ver aquí en el histograma más gráficamente, que tenemos que están cargados. Tenemos más menos 10, entonces están más cargados hacia el límite inferior. Tenemos uno que otros datos arriba de 5, pero todos están cargados aquí en el de menos 10 a 0. Y para hacer más claro nuestra respuesta, vamos a ir a asistente, regresión simple. En columna Y vamos a poner el tamaño de la cintura y en columna X la edad del hombre, lineal, aceptar. Aquí ya tenemos más claro el desarrollo o el informe en resumen del ejercicio. Como ya lo habíamos dicho, nuestro valor p-value era 0 y existe una relación entre y y x. Terminadamente podemos verlo aquí que sí, dado que nuestro valor p-value fue menor a 0.001. La relación en tamaño de cintura de los hombres y edad es estadísticamente significativa. El porcentaje de variación explicado por el modelo podemos ver que es del 71.41%.
Vamos a ver que sí es significativo. El tamaño del modelo de regresión puede explicar el 71.41% de la variación en el tamaño de la cintura del hombre. La correlación entre Y y X, la correlación positiva de R es igual a 0.85, indica que cuando la edad del hombre aumenta, el tamaño de la cintura del hombre también tiende a aumentar. Entonces, sí hay una correlación entre sí y podemos ver que es positiva desde un 0.85, casi un 100%. Y tenemos aquí la ecuación, la gráfica ajustada del modelo, tenemos que es 59.64 más 0.6259. Estos datos no los vamos a tocar, vamos a hacerlo, vamos a tener que usar, nos pide que la predicción de cuánto sería el tamaño de la cintura para un hombre de 20, 40 y 60. Vamos a utilizar la calculadora para hacerlo más rápido. Entonces vamos a poner 59.64 más 0.6259 por 20. 59.64 más 0.656259 por 20. 0.6259 por 20. O sea, un tamaño de cintura del 79.64 para una persona de 20 años. Y ahora para la de una de 40 va a ser 59.64 más 0.6259 por 40. Va a ser de 99.64. Y para una persona de 60 años, 59.64 más 0.6259. No salió 59.64 más 0.6259 por 60. Sería de 119.64. Entonces vamos a pasar al siguiente ejercicio. Ejercicio ahora va a ser el tamaño de las cinturas de las mujeres. A continuación se presentan las edades de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. Determine la ecuación de regresión de la gráfica y residuos y la predicción en base a estos datos. ¿Cuál será el tamaño de la cintura para una mujer de 18, 36 y 54? Vamos a cerrar este. Vamos a abrir este de aquí. Ok, aquí ya tenemos nuestros 40 datos de la relación de la edad de mujeres y el tamaño de su cintura. Vamos a ir a estadística, estadística básica y correlación. En resultados seleccionamos tabla de correlaciones en parejas por el valor p-value y el tamaño de muestra es 40 y la correlación es de 0.868. Nuestro valor p-value definitivamente es de 0. Esto nos indica que es muy significativo y que sí hay una correlación. Ahí vamos a ir a regresión, gráfica de línea ajustada, la cintura y la edad. Vamos a seleccionar gráficas que nos arroje todas individuales, aceptar, aceptamos. Podemos ver que nuestra gráfica de línea ajustada, podemos ver que hay una distribución
De cada uno de los puntos podemos ver alguno que otro punto fuera, pero la mayoría están dentro. Nuestra valor S es de 5.84, nuestra R cuadrada es 75.3% y la R cuadrada ajustada 74.7. Nuestra gráfica de probabilidad es normal, nuestra distribución es normal y el valor de ajuste de igual manera. Y aquí podemos ver nuestro histograma, que nuestros datos están centrados y que están dentro de entre 0 y de 6, y hay una distribución muy equitativa. Aquí podemos ver una gráfica de control que nos muestra los datos cómo están distribuidos, que se puede observar mejor en nuestro histograma. Y para hacerlo más claro, vamos a ir a asistente, regresión, una regresión simple. Vamos a poner en Y el tamaño de la cintura y en X la edad de las mujeres. Vamos a aceptar. Y efectivamente tenemos que el informe resumen, dado nuestro valor p-value que es 0, existe una relación entre Y y X. Definitivamente sí, dado que nuestro valor p-value es menor a 0.001. Y sí existe una relación entre la edad y el tamaño de la cintura de las mujeres y el porcentaje de variación explicado por modelo. El modelo representativo puede explicar el 75.35% de la variación en la cintura de las mujeres. Estamos dentro de un rango de 75.35 de probabilidad de que esté acertado el valor. Y nuestra correlación entre Y y X, la correlación positiva R es de 87, indica que cuando la edad de las mujeres aumenta, la cintura de las mujeres también tiende a aumentar. Aquí podemos ver nuestra gráfica de línea ajustada, acá la podemos ver más ampliamente. Tenemos algunos residuos grandes que están por fuera, pero la mayoría están dentro. Y todo lo demás, vamos a resolver las preguntas del ejercicio, que nos dice que cuál sería el tamaño de la cintura para una mujer de edad de 18, 33 y 54. Vamos a ir a mitad para agarrar los datos. Ok, sería 54.12 más 0.89095 por 18. Sería un tamaño de cintura de 72.12 y 52.12 más 0.8095 por 36. Sería un tamaño de cintura de 90 y 54.12 más 0.8095 por 54. Tenemos que para una mujer de 54 años, su tamaño de cintura sería de 108.12, dado los datos que tenemos. Y con esto pasaríamos al siguiente tema. Continuando con el siguiente tema, correlación y regresión, variación e intervalos de predicción. La definición: supongamos que tenemos un conjunto de datos variados que contienen el punto muestral X y que su Y variada es el valor o su valor predicho de Y, obteniendo por medio de la ecuación de regresión, y que la medida de los valores y muestrales es Y. La desviación total de X y Y es la distancia vertical entre Y menos Y predicha, que es la distancia entre el punto de X y Y de la recta horizontal que pasó por la media muestral de la Y predicha. La desviación es explicada a ser la distancia vertical entre Y menos Y, que es la distancia entre el valor predicho de Y, la recta horizontal que pasa por medio de la muestra Y media. La desviación sin explicar es la distancia vertical entre Y menos Y, que es la distancia vertical entre el punto XY de la recta de regresión. La distancia Y menos Y
también se conoce como residuo. La desviación. Desviación total es igual a desviación explicada más la desviación sin explicar. Aquí tenemos que la desviación total es igual a esta fórmula, la desviación explicada más la desviación sin explicar. Entonces, vamos a pasar a la siguiente. Como un ejemplo, imagine que en la muestra de datos pareados X y Y que incluyen los valores específicos 5 y 19, valor 5 y 19, tenga que utilizar esta muestra de datos pareados para calcular los siguientes resultados. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación que correlación lineal entre X y Y. La ecuación de la recta regresión es Y es igual a 3 más 2X. La medida de los valores de Y están dados por Y igual a 9. Uno de los pares de datos muestrales X igual a 5Y y Y es igual a 19. El punto 5, coordenada 5,13, es uno de los puntos sobre la recta de regresión, ya que la sustitución de X igual a 5 en la ecuación regresión Y igual a 3 más 2X produce Y igual a 13. Al existir la correlación lineal significativa entre X y Y, la formación de predecir el valor de Y cuando X es igual a 5 consiste en sustituir X igual a 5 en la ecuación de regresión, Y igual a 3 más 2X para obtener Y igual a 13. Podemos explicar la discrepancia entre Y al señalar que existe una relación lineal mejor descrita por medio de la recta de regresión. Para X igual a 5 el valor de predicho de Y es 13, pero el valor muestral observado de Y en la realidad es 19. La discrepancia entre Y igual a 13 y Y igual a 19 no puede explicarse por medio de la recta de regresión y se le denomina desviación sin explicación o residuo. La desviación total a partir de Y igual a 9 del punto 5,19 es igual a 10. La desviación explicada a partir de Y igual a 9 del punto 5,19 es igual a 4. Y la desviación sin explicar a partir de Y igual a 9 del punto 5,19, este nos da un valor a 6. Con, con la sumatoria de 19 menos 13 nos da 6. La variación, aquí nos da la misma fórmula. La variación se expresa como la suma de los cuadrados, no, de los valores de desviación total. La variación explicada en la suma de los cuadrados de los valores de desviación explicados y la variación sin explicar de la suma de los cuadrados. Nada, está bien. Y la variación sin explicar es la suma de los cuadrados de los valores de desviación sin explicar. La definición. La coeficiente de correlación lineal R se utiliza para calcular la proporción de la variación total en Y, que puede explicarse por medio de la correlación lineal. El valor de R cuadrada se proporciona de la variación en Y, que se explica por la relación lineal entre X y Y. El coeficiente de determinación R cuadrada es la cantidad de variación entre Y que se explica por la recta de regresión. Se calcula R cuadrada igual a la variación explicada y la variación total. Otra definición, un intervalo de predicción es una estimación del intervalo de valor predicho de Y. Una estimación de intervalo de un parámetro suele determinarse en intervalo de confianza, mientras que la estimación de intervalo de una variable se conoce como intervalo de predicción. El desarrollo de un intervalo de predicción requiere una medida de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. La desviación sin explicar o residuo es la distancia vertical entre un punto muestral y la recta de regresión. El error estándar es la estimación, es una medida colectiva de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. El error estándar de la estimación, denotado como SE, es la medida de las diferencias o distancias entre los valores muestrales observados de Y y los valores predichos que se obtienen por medio de la ecuación de la regresión. Vamos a pasar al primer ejemplo.
Vamos a continuar resolviendo el ejercicio que tenemos aquí de variación de intervalos de predicción. El ejemplo que tenemos es peso y consumo de combustible de autos en carretera. Se realiza un estudio donde se obtuvieron datos variados de los pesos en libras de 32 automóviles y sus cantidades de consumo de combustible en carretera en millas por galón. Nos da una serie de preguntas que vamos a ir resolviendo una a una, y la primera nos determina o nos pregunta que determine el valor de coeficiente de correlación de lineal de esta relación. Vamos a ver si hay una relación entre sí y cuál es su valor. Ya tenemos la respuesta, pero vamos a desarrollar el Minitab. Primero, como podemos observar, aquí está la marca de los carros, modelos, el peso, longitud, frenados, cuántos cilindros tiene, el desplazamiento, las millas por galón por la ciudad, la carretera, millas por galón, que es el dato que necesitamos, y el peso. Y aquí tenemos un dato adicional, las toneladas de CO2 que producen. Y vamos a empezar. Vamos a ir a estadística básica y correlación. Nos pidió peso por libras y carretera millas por galón. Lo único que vamos a seleccionar aquí va a ser en resultados para que nos arroje el valor p-value. Vamos a aceptar, aceptar. Y esto no nos vamos a meter a detalles por el momento. Aquí están el número de muestras, que fueron 32 automóviles. Y nuestro valor de correlaciones entre ambos, de carreteras millas por galón, por el peso, es de menos 806, efectivamente. Y el dato interesante que necesitamos en esta parte de la opción que palomeamos es para que nos arrojara el valor p-value. Podemos ver el índice de significancia del 95% para P, podemos ver el límite inferior y superior, menos 0.902 a menos 0.637. Esos son nuestros límites. Y nuestro valor P, valor 0. Con esto ya podemos determinar, rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Tenemos la evidencia suficiente, pero vamos a verlo más a detalle. Entonces ya tenemos la primera respuesta. La segunda, ¿existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de los automóviles y la capacidad de combustible que consumen en carretera? Con el valor p-value nos es suficiente para poder tener esta respuesta, pero vamos a utilizar en asistente regresión para hacerlo más claro. En la columna Y vamos a poner lo que es las millas por galón y el peso. Vamos a utilizar lineal. Aquí lo tenemos. ¿Existe relación entre Y y X? Gráficamente la podemos ver que sí. Nuestro valor p-value es menor a 0.001 y nos dice que la relación entre carretera por millas por galón y pesos en libras estadísticamente es significativa, dada que el valor P es menor a 0.05. Nuestro porcentaje de variación explicado por modelo nos dice que hay una relación del 65.02 de la variación en carretera millas por galón. La correlación entre y X nos dio un valor negativo perfecto, el cual nos dice que si hay una relación significativa. Vamos a ver la descripción. La correlación negativa de R igual a 0.81 indica que cuando el peso en libras aumenta, la carretera de millas en peso tiende a disminuir. Esa va a ser la tendencia que tenemos. Entre mayor sea el peso, menor será el consumo en millas por galón en carretera. Entonces es conforme a los datos que tenemos. Vamos a ver aquí un ejemplo claro y conciso. Aquí el BMW. Vamos a ver el ejemplo de el Audi, que pesa más. El consumo es de 29. Aquí no se puede ver muy claramente.
Y aquí sí, en el Acura que pesa 3315, a comparación de un Audi que pesa 4115, podemos ver una disminución algo significativa de 31,29. Entonces dándonos a entender de que si hay relación, que entre mayor sea el peso, menor será su consumo de millas por galón. Entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. ¿Qué porcentaje de variación total del consumo de combustible y la carretera puede explicarse en la carretera de pesos y el consumo de combustible en carretera? Para esta pregunta vamos a ir a regresión, ajustar modelo de regresión. Vamos a seleccionar la respuesta, aquí vamos a poner carretera millas por galón y aquí vamos a poner peso. Y lo único que vamos a seleccionar aquí va a ser el cuadro de gráficas en 1 y con eso. Aquí el dato que nos pide, estos datos ya los hemos mirado, el valor p-value que lo habíamos mirado. ¿Qué más tenemos aquí? El valor f, 57.7, 77. Y aquí está el valor que nos interesa, r cuadrado ajustado, es de 63.86. Esa es la respuesta para la tercera pregunta. Y la cuarta, para finalizarlo, si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible? A primera instancia sabemos que será, será una correlación, el consumo será menor, ya viendo el ejemplo que vimos hace rato, pero vamos a hacer esa predicción. El peso en libras que nos dijo que era de 4.000, no nos dice el nivel de significancia, aquí todo lo vamos a dejar igual. Y aquí como podemos ver, la configuración fue de un peso de un vehículo de 4.000 y nuestro ajuste o el consumo de millas por galón va a ser de 27.0275. Entonces con esto finalizamos este ejercicio. Vamos a pasar al siguiente. Vamos a cerrar este ejercicio para que no nos estorbe. Ok, este va a ser una correlación de intervalos de predicción entre la estatura y el peso del hombre. Supongamos que tiene valores variados que consisten en estatura en pulgadas y los pesos en libras de 40 hombres elegidos al azar. Determina el valor de coeficiente de correlación lineal. De igual manera, tenemos 5 preguntas. Vamos a desarrollarlas ordenadamente. Entonces, primero vamos a hacer el valor de correlación que tiene este ejercicio. Aquí tenemos la edad, estatura, el peso, cintura en centímetros, entre otros datos que no, por el momento no nos interesa, pero vamos a resolver la primera pregunta. Vamos a hacer estadística básica y correlación. Nos dijo que era estatura y peso en libras y peso. Muy bien. De igual manera en resultado queremos que nos arroje el valor p-value. Gráficas, está bien, ¿sí? Muy bien. Tenemos que nuestro valor de correlación, peso entre pulgadas, es de 0.522. Y el otro dato interesante en este resultado o este resumen, que nuestro valor p-value es de 0.001. Con esto ya tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Vamos a hacerlo un poquito más claro, pero vamos a pasar a la siguiente pregunta, que sí, relativamente sí. Vamos a ir a regresión. En Y vamos a poner la estatura y peso libras, lineal, aceptar. Definitivamente, existe una relación entre Y y X, si la hay, dado que nuestro valor P es de 0.001. La relación entre la estatura y pulgadas en peso es estadísticamente significativa, dada que el valor P es menor a 0.005. El porcentaje de variación explicada por el modelo es de 27.27. Y la correlación de Y y X, vamos a ver cómo se relacionan.
La correlación positiva R igual a 0.52 indica que cuando el peso en libras aumenta, la estatura en pulgadas también tiende a aumentar. Vamos a ver un ejemplo aquí. Aquí podemos ver un claro ejemplo. 70 la estatura y el peso en libras tiende a subir. Entonces la estatura en 66.2 es menor. Aquí 71 podemos ver que es mayor que que la de 70. Entonces podemos determinar que sí está en lo correcto estadísticamente. Entonces, la tercera pregunta. ¿Qué porcentaje de variación total de peso en los hombres explica la correlación lineal entre la estatura y el peso? Vamos a ir a estadística, regresión, regresión, ajuste de modelo de regresión. Nuestra respuesta va a ser estatura y nuestra predicción va a ser el peso. Será al revés. Esta respuesta una predicción. Y de igual manera, aquí solamente en gráficas, 4 en 1, listo. Entonces, el único dato aquí que rescatamos para poder resolver nuestra pregunta, vamos a ver que muchos de los datos ya se han repetido. Valor p-value, el valor f, 14.25, los ajustes de diagnóstico. Aquí el punto interesante es el r cuadrado ajustado, que nos da el porcentaje de variación total del peso de los hombres, es de 25.36. Si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor el peso en libras? Vamos a ir a regresión y a predecir. Aquí era la inversa. Arriba era peso. Y lo que vamos a predecir va a ser la estatura. Ok, lo corremos y vamos a volver a regresión y vamos a predecir. Nos pide una estatura de 70. La primera pregunta no nos pide un intervalo de predicción del 95%, pero como por default nos da ese dato, vamos a responder con una sola. Aquí está el valor de 70 pulgadas de estatura y nuestro valor ajuste o el peso que va a dar es de 180.131. Vamos a ver un ejemplo muy similar de 70. Aquí lo tenemos. 70. Entonces hay muchas variantes. Así que vamos a ver aquí que está uno de 68 y pesa 173. Entonces podemos dar a entender de que sí. La respuesta que nos decía el resumen anterior es de que cuanto mayor sea el peso o la estatura, mayor será el peso. Entonces damos por terminado este tema, continuaremos con el siguiente. Continuando con el tema correlación y regresión, vamos a utilizar el regresión múltiple. Aquí es donde vamos a utilizar varias correlaciones. Y la primera definición, una ecuación de regresión múltiple expresa una relación lineal entre una variable de respuesta y dos o más variables de predicción, x1, x2, hasta el infinito. La forma general de una ecuación de regresión múltiple obtenida a partir de datos muestrales de y igual a b0 más b1, x1 más b2, x2 más así sucesivamente. Principal objetivo, usar datos muestrales para calcular una ecuación de regresión múltiple que sirva para predecir valores de variables de respuesta, r cuadrada y r cuadrada ajustada. R cuadrada denota el coeficiente múltiple
determinación, que es una medida del bien que se ajusta a la ecuación de regresión múltiple a los datos muestrales. Un ajuste perfecto daría como resultado r cuadrada igual a 1, que un ajuste muy bueno daría por resultado como valor cercano a 1. Un ajuste muy deficiente se relaciona con un valor de r cuadrado cercano a 0. El coeficiente múltiple de determinación de r cuadrada tiene una grave desventaja. A mayor número de variables incluidas se incrementa el r cuadrada. Las r cuadradas más grandes se obtienen por el simple hecho de incluir todas las variables disponibles, pero mejor ecuación de regresión múltiple no necesariamente utiliza todas las variables disponibles. A causa de esta desventaja, la comparación de diferentes ecuaciones de regresión múltiple se logran mejor con el coeficiente ajustado de determinación, que es el R ajustado, por el número de variables y el tamaño de la muestra. R cuadrado ajustado y valor P, o p-value, es una medida de significancia generada de la ecuación de regresión múltiple. El valor P de 0 es pequeño, lo que indica que la ecuación de regresión múltiple tiene una buena significancia general y es útil para realizar las predicciones. El valor P es una buena medida que también se ajusta a la ecuación a los datos muestrales. El valor de 0 resulta de una prueba de hipótesis nula, que es beta 1 igual a beta 2 igual a 0. El rechazo de beta 1 igual a beta 2 es igual a 0 implica que al menos una de las variables o dos no es 0, lo que indica que estas ecuaciones de regresión es eficaz para determinar las predicciones deseadas. Es cuando se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. Lineamientos para determinar la mejor ecuación de regresión múltiple. Utiliza el sentido común y consideraciones prácticas para incluir o excluir variables. Considera el valor P. Selecciona una ecuación que tenga significancia general, tal como la determinación del valor P. Considere la ecuación de los valores de altos R cuadrado ajustado y trate de incluir solo unas cuantas variables. El primer ejercicio. Rendimiento de automóviles. Utiliza el siguiente conjunto de datos donde el rendimiento del combustible en carretera en millas por galón sea la variable de respuesta en Y. Utilice los siguientes variables de predicción: el peso del automóvil, su longitud, el frenado, la cantidad de cilindros y el desplazamiento o capacidad volumétrica cilindrada. Entonces vamos a ir al ejercicio. Muy bien. Entonces nos dice que como respuesta Y, la mejor ecuación de regresión. Aquí nos dice que vamos a utilizar carretera, millas por galón. Los predictores vamos a utilizar el peso, que ya lo habíamos usado, la longitud, el frenado, cilindros y el desplazamiento. Aquí lo único que vamos a utilizar o seleccionar va a ser que nos arroje las gráficas en las 4 en 1. Le vamos a aceptar. Podemos ver, aquí nos da la ecuación de regresión, nos da varios datos de 51.0 menos 0.00451 en peso libras, menos 0.0170, que es la longitud en pulgadas, menos 0.0028 el frenado en pies, más 0.247 cilindros, el número de cilindros, menos 0.973, que es el desplazamiento de capacidad de volumen, y los coeficientes. Aquí donde nos vamos a enfocar va a ser el valor P y el valor FIP. Entonces tenemos el valor de significancia o el valor
de peso que ya lo hemos determinado que sí es significante, que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna, dada que su valor P es menor a 0.05, y todos los demás se excluye, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna, y nuestro porcentaje o el resumen de modelo, que es nuestra R cuadrada ajustada, tenemos que tiene una correlación del 60% o el 60.62%. Aquí tenemos nuestro análisis de varianza, de igual manera tenemos el mismo valor P, el valor F, y entre otras gráficas, aquí tenemos que A es el valor peso libras, es el más alto y todos los demás van escalonados. El valor, este es el diagrama de Pareto, entonces podemos ver que el mayor valor es el del peso, de ahí le sigue el E, que es el desplazamiento de capacidad de volumen, el D, cilindros, número de cilindros, B, longitud en pulgadas, y el C, que es el frenado en pies. Aquí tenemos nuestras gráficas. En nuestra gráfica de probabilidad normal podemos ver que la mayoría de datos están dentro de la pendiente, pero tenemos un dato que está fuera, por muy fuera de los demás datos, que es del dato de la fila 14, teniendo un residuo de 8.08638 y un porcentaje del 97.8395%. Está muy alejado, entonces el dato 24 es el de Mercedes, que tiene un peso de 3.745, una longitud de 190, un frenado de 128, 6 cilindros, una capacidad de desplazamiento de 3.22 y un consumo del 37 millas por galón. En nuestro histograma, aquí tenemos un valor que está por fuera, todo lo demás, todo está cargado. Podemos ver que nuestros datos están agrupados y están muy cerca o están cargados hacia nuestro límite inferior, y un solo dato que tenemos cargado al límite inferior, muy retirado. Aquí tenemos nuestra gráfica de control de nuestros datos. ¿Y qué más nos pide el ejercicio? Aquí ya tenemos la ecuación del... Entonces, o la siguiente pregunta, ¿cuál sería el rendimiento de combustible en carretera para un automóvil que pesa 400 libras 400 libras, tiene una longitud de 195 pulgadas, 142 de frenado, 6 cilindros y 3.5 de desplazamiento? Utilice solo las variables resultantes en la mejor ecuación de regresión. Entonces vamos a ir a estadística, regresión, regresión, y vamos a predecir. Nos pide el peso de 4000, una longitud de pulgadas 195, el frenado 142, 6 cilindros, el desplazamiento 3.5. Son todos los datos. No vamos a usar nada. Sin nivel de significancia tampoco nos lo pide, lo dejamos tal cual. Lo corremos. Aquí están los datos que capturamos. El peso en libras del automóvil de 4000, la longitud en pulgadas de 195, el frenado 142, 6 cilindros y desplazamiento de capacidad de volumen 3.5. Nuestra predicción de consumo para un vehículo con estas especificaciones sería de 27.34. Vamos a ver si hay un carro con ese parecido. 27. Podemos ver aquí que más o menos cuadraría con el dato, comparándolo con el dato número 25, con el vehículo Mercury, que tiene un peso de 4180, una longitud de 212 y un frenado de 140. Este es de 8 cilindros
y una capacidad de desplazamiento de 4.6 y tiene un consumo de millas por galón de 25. Y aquí tenemos que es de 27.34. Vamos a ir a asistente, regresión. Vamos a ver, bueno, no vamos a poder utilizar esta opción. Entonces, como podemos ver, este sería el consumo de vehículo o el rendimiento de combustible para un vehículo con estas características. Sería de 27.3475. ¿Qué características tendría que tener un automóvil para maximizar el rendimiento de combustible en carretera en la mejor ecuación de regresión? Vamos a utilizar las otras opciones que nos da aquí. Como primera instancia solamente nos arrojaban estas dos opciones y ahorita ya que tenemos datos nos desbloquean las siguientes. Ya hemos utilizado predecir. Ya utilizamos esta opción. Vamos a utilizar las gráficas factoriales. Tener peso en libras, frenado, cilindros, desplazamiento. Vamos a poner las cuatro. Ok. Muy bien, entonces como ya hemos mirado, la lineabilidad del peso es muy significativa con el valor p-value que nos arrojó, la tendencia que tiene en correlación a las carreteras por millas por galón, como ya hemos mirado, entre mayor era el peso, disminuía, disminuía el consumo de gasolina. Aquí podemos ver en la longitud en pulgadas que esta no tiene tanta pendiente y no es tan significativa. La que podemos ver así a grandes rasgos o lógicamente que entre mayor sea, todos sabemos que un vehículo de 4 consume menos que un vehículo de 8 de 6 cilindros. Entonces aquí podemos ver el consumo que tiende a subir. Es el más lógico que podemos observar. El desplazamiento de capacidad de volumen. De igual manera es muy similar al, al del peso. Entre, entre mayor sea el desplazamiento, menor será el consumo de gasolina. Vamos a utilizar la siguiente opción. Regresión, gráficas de control, peso libras y desplazamiento. Son las dos que tenemos una correlación, lo que sabemos que nos ayudará un poco más a entenderlo. Y entonces aquí tenemos el desplazamiento contra la capacidad de movimiento. Entonces aquí tenemos que un desplazamiento de 2 y un peso en vehículo de 2600, podemos ver que es mayor a 35 la carretera es por millas por galón. Si los vemos en este color, es mayor el vehículo, el peso más de 4400 o 4400 y tiene una capacidad de volumétrica de desplazamiento de 5.5. Podemos ver que es menor de 25, dada la relación que habíamos mirado, que entre mayor será el peso y la capacidad de desplazamiento, menor será el consumo de gasolina por millas por galón. Y podemos ver aquí que como vamos disminuyendo el peso y la capacidad de desplazamiento, va aumentando el consumo. Entonces podemos ver que aquí, que un vehículo que se encuentra por debajo de los 2800 y el 2.2 de capacidad de desplazamiento, podemos ver que su consumo va a ser mayor a los 35 millas por galón.
La longitud de pulgadas, los valores fijos que tenemos es 192, el frenado 136.9625 y cilindros 5.625. Entonces aquí ya tenemos esta parte. Aquí vamos a pasar a la siguiente. Vamos a utilizar otra de las opciones que nos arroja: estadística, regresión, regresión. Vamos a utilizar gráfica superpuesta de contornos. Vamos a utilizar esta. Vamos a dejar pesos por libras y lo que fue más significativo fue el desplazamiento. Vamos a ponerle, son 20 y aquí un 40%, 40 de consumo. Tenemos que el consumo más alto vamos a ponerlo en configuración. Pues no hay ningún carro de 5.6 cilindros, vamos a ponerlo en 6. Y en contornos vamos a poner aquí 25. Opciones, aquí no vamos a poner nada. A ver, modelo. Ok, podemos ver que el mejor modelo que se ajusta a los requerimientos que pedimos, de 20 a 25, vamos a ver que son los valores de que están, no nos da muy bien el rango, vamos a disminuirlo. Control E. 18, 20. Vamos a utilizar estos datos. Vamos a ponerle 35. Estamos muy alejados. Todavía no están muy cerrados los datos. Vamos a dar de igual manera control E. Contornos. 29. 35. 33. Aquí ya tenemos los datos más cerrados. Para tener un rendimiento de 33, nos dice que la especificación debería ser el vehículo de menos de 3200 libras y con una capacidad de desplazamiento entre 4.200, casi relativamente hasta la mitad, 250. Y para el mejor rendimiento tendría que ser un vehículo mayor a los 4000 libras y ser mayor en la capacidad de desplazamiento. Para hacerlo más de otro método, vamos a utilizar optimizador de respuesta para poder responder qué características tendría que tener un automóvil para maximizar el rendimiento de combustible en carretera y cuál es la mejor ecuación de regresión. Aquí nos da cuál es nuestra meta, si tenemos un objetivo, minimizar o maximizar. En este caso vamos a maximizar, vamos a ir a configuración. Aquí dejamos todo tal cual, no movemos nada. En opciones solamente modificaremos el cilindro, vamos a dejar 6. Todo lo demás lo dejamos igual. Y nuestro nivel de confianza es el 95%. Vamos a aceptar. Y aquí no movemos nada. Y para maximizar, que sea inferior a 25 y un objetivo 38, una ponderación de 1 de importancia.
nuestro rango de variables para tener ese mayor rendimiento. El peso en libras debe de estar de 2.595 a 4.415, una longitud de 168 a 215, frenado en pie 122 a 155, cilindro lo dejamos fijo en 6, desplazamiento de capacidad 1.8 a 5.7. Nuestra solución, la primera solución que nos da es un vehículo de 2.595 libras con una longitud de 168. Vamos a buscar uno similar. 168, aquí ya tenemos uno. 168, el frenado, aquí tenemos que es menor. Cilindros es mayor. Desplazamiento 1.8. Y las carreteras o millas por galón tiene un consumo de 35. Decibilidad compuesta es de 0.8349. La predicción de respuestas múltiples, aquí están los mismos datos que tuvimos aquí arriba. La respuesta del ajuste o el consumo que va a tener este vehículo, el mejor ajuste va a ser de 35.85 de consumo. Y aquí tenemos ya nuestros parámetros, aquí podemos jugar con ellos. Pero nos dice que el óptimo va a ser, aquí no nos deja modificarlo. A ver, aquí podemos modificar los valores. Y aquí tenemos el peso en libras, podemos decirle que sea mayor a 4.000. Una longitud de frenado no tiene mucha significancia. Vamos a dejar así. Cilindros vamos a bajar. De desplazamiento, en cuanto es mayor, menor el consumo. Entonces tenemos que para esta combinación un vehículo de 4.415 con una longitud de 191.5426 y un frenado de 126.0884 y de 4 cilindros, casi 4 cilindros, ya lo redondeamos a 4, y un desplazamiento de máximo de 5.7, ya no podemos subirle más. Tenemos un consumo de gasolina de 22.94. Hay otra opción que podemos utilizar. Aquí tenemos nuestro consumo, solamente de este. Además no se modificó. Vamos a ir a asistente, regresión, regresión múltiple. Y aquí vamos a seleccionar peso y desplazamiento. Todo lo demás lo dejamos igual. Y aquí pues va a ser más visual. Entonces si existe una relación de Y, vimos que esos son los que tienen el valor P más bajo. Si hay una relación entre sí, tenemos el porcentaje de variación y el peso en libras, en dispersión, muy similares. Pero vamos a ir a estas gráficas, secuencia de modelo, efectos de incremental de variables de X. La barra de X representa que aporta nueva información del modelo, que es mayor. El de peso libras y el desplazamiento, pues ya vemos que es inferior. Y los datos o la distribución de los datos está algo uniforme. Tenemos este dato, el 24, que está muy por de fuera, y el dato 30. Entonces con esto concluimos
este ejercicio. Vamos a pasar al siguiente. Vamos a cerrarlo. Se utiliza el siguiente conjunto de datos y determina la mejor ecuación de regresión, donde el colesterol sea la variable de respuesta y utilice los siguientes variables de predicción: la edad, la estatura, el peso y el tamaño de cintura. Determina la mejor ecuación de regresión. Entonces, vamos a abrir el ejercicio. De igual manera, vamos a resolver un poco más rápido este ejercicio. Y solamente nos pide que vamos a utilizar lo del colesterol y utilice las siguientes variables de predicción: edad, estatura, el peso y el tamaño de la cintura. Aquí en respuesta vamos a poner colesterol, la colesterol. Nuestras predicciones será edad, estatura, el peso y el tamaño de la cintura. Aquí solamente vamos a cambiar en gráficas, los 4 en 1, le vamos a aceptar. Aquí tenemos nuestra ecuación de regresión. Tenemos nuestros valores, valor P. Tenemos que en la edad es significativa, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. En esta estatura de pulgadas se acepta la alterna, peso libras igual, y en la cintura, en centímetros, se acepta la hipótesis alterna. Entonces podemos ver que tenemos dos valores significativos, que es la edad y la cintura. Aquí nuestra R cuadrada tenemos que es del 70.88%. Aquí tenemos nuestro valor F y nuestro valor P, ya los miramos. Aquí tenemos un Pareto, que el que tiene más relevancia o tiene más es la edad. De ahí le sigue la cintura, como ya lo hemos mirado. Y la B, que es estatura en pulgadas. Y la C, que es peso en libras. La distribución, tenemos una distribución normal. Tenemos dos datos que está casi cercas, pero lo vamos a considerar fuera, un poco dispersos, que es el dato 28. Dato 28, el colesterol, lo que estamos viendo. 957, está muy elevado. Está muy por fuera. Y el 33 son de los más elevados, por eso están fuera de nuestro histograma. Podemos ver los que están fuera, que son estos dos, no están muy alejados uno del otro, pero hay uno que sí se aleja bastante y todos están cargados hacia su límite inferior. Nuestra gráfica de control. Y entonces, ¿cuál sería la cantidad de colesterol para un hombre de 40 años que mide 70 pulgadas, pesa 175 libras? Vamos a hacer estadística, regresión, regresión y vamos a predecir. Nos dice que una edad de 40 años, una estatura de 70, peso en libras 175 y una tamaño de cintura de 95. Nos pide, no, lo dejamos tal cual. Entonces, ¿cuál sería la cantidad de colesterol para un hombre con estos datos? Sería de 486.933. 486.933. Ese va a ser la cantidad de colesterol para un hombre con estos datos o estas características. Vamos a ver esa relación de 40 años. ¿Tenemos algún dato cercano? 37. Vamos a ver el dato 16. De 40, 70, 175. Aquí nos pasamos un poco. Y la cintura 95. Aquí el colesterol 642. Entonces podemos ver que más o menos se acercan. Es algo compensatorio. ¿Y qué características tendría que tener un hombre para tener un nivel de colesterol de 150, el cual
es un nivel de salud en la mejor ecuación de regresión. Vamos a ir rápido. Optimizador de respuesta. Ya no vamos a utilizar ninguno de estos. Vamos a minimizarlo. La configuración. Aquí no dejamos nada. Opciones. Queremos que aquí no movemos nada. Podríamos cambiar el peso. No, lo dejamos igual. Vamos a minimizarlo. Ok, para que una persona pueda tener 150 miligramos de colesterol, ok, lo que vamos a jugar va a ser con la edad. Ok, aquí podemos dar un ejemplo de cuál sería uno de los parámetros o datos para que una persona pueda tener colesterol 150. Podemos decir, o unos datos serían una persona de 63 años con estatura de 76,20 y un peso de 237 libras y un tamaño de cintura de 108. Vamos a realizar otra ecuación. Vamos a poner una persona de 35, una estatura, vamos a dejarla de 70 y un peso, vamos a dejarlo en 140. Ok, aquí tenemos una configuración en la actual. Nos dice que la óptima serían la que les había dicho anteriormente, pero si yo muevo una persona de 35 años, vamos a ponerlo a redondearlo a 36, con estatura de 70 y un peso de 142,63 y una cintura de 73, podemos decir que esta persona podría tender a, a un colesterol de 150. Con esto finalizamos este tema. Continuaremos con el siguiente.